¿Qué tal? Qué bueno que estemos juntos de nuevo para seguir pensando en el sermón de la semana pasada. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que es realmente poderosa, la cadena de gracia. Una historia increíble que está ahí, medio escondida, en el libro de Segundo de Samuel. Para entender bien de qué va esta historia, primero tenemos que ponernos en situación. El libro de Segundo de Samuel, hasta este momento, es pura acción, Es la crónica de cómo David va armando su reino. Si miran los capítulos 8 y 10, por ejemplo, es un no parar de batallas, de cómo va ganando territorio, venciendo a los filisteos, a los moabitas. Es la historia de un rey que se hace fuerte con la espada y la estrategia. Y de repente, justo en medio de toda esa crónica de guerras y política, la narración frena en seco. El capítulo 9 nos cuenta una historia que, a primera vista, parece que no tiene nada que ver. Un relato chiquito, súper personal, sobre un hombre llamado Mefiboset. Y claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué Dios metió esta historia acá como si cortara todo el ritmo? Bueno, justamente ahí está la genialidad, para mostrarnos que el reino de David, y en definitiva el reino de Dios, no se construye solo con poder, sino sobre cimientos mucho más fuertes, la promesa y la gracia. Vamos a analizar esta cadena, eslabón por eslabón. El primero, el que le da arranque a todo, es el propio rey David. Él representa ese acto fundamental de acordarse, de tener memoria de la gracia que uno recibió. Ojo, que esta frase de David no es la de un rey agrandado, para nada. Es la de un tipo que para la pelota y mira para atrás. Él no se olvida que era un simple pastor de un pueblo perdido. Se pregunta, ¿cómo puede ser que yo llegue hasta acá? Y encima Dios le promete un futuro, una descendencia. David se siente chiquito, abrumado, porque se da cuenta de que nada de lo que tiene se lo ganó por mérito. Todo, absolutamente todo, es un regalo. Es pura gracia. Y acá, en el sermón, se mencionó un concepto súper interesante, la fe Ebenezer. Quiere decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero no se trata solo de acordarse de los momentos lindos. Es tener la capacidad de mirar para atrás y ver la gracia incluso en los momentos más duros. Nos invita a pensar, ¿por qué nos toca pasar por ciertas enfermedades? ¿Por qué se vive la lucha de ser inmigrante? La fe Ebenezer te permite ver que, incluso ahí, en medio del dolor, puede haber un propósito, puede haber amor. Es darse cuenta de que siempre hubo algo sosteniéndonos en esta tremenda cadena de gracia. Y la gracia de la que se acordaba David no era algo abstracto, Él se acordaba de gente de carne y hueso, se acordaba de Samuel, el profeta que lo guió, del sacerdote Ahimelech que le dio pan cuando escapaba y lo pagó con su vida, de los reyes extranjeros que le dieron un techo, y por supuesto de su amigo del alma, Jonatán, que fue leal hasta un punto que desafiaba toda la lógica. Pero también se acordaba de la gente anónima, de todos los que lo bancaron, los que le tuvieron paciencia. Es un buen momento para pensar en la paciencia que nos han tenido a nosotros. Y a pesar de todo, siempre hay gente dispuesta a acompañar. Eso también es la gracia en acción. Pero bueno, la gracia no puede quedar solo en el recuerdo, tiene que moverse, tiene que seguir. Y acá es donde aparece un héroe silencioso, el eslabón que conecta el pasado con el presente, un hombre llamado Maquir. A ver, la decisión que tomó Maquir era una locura desde el punto de vista político. Mefiboset era el nieto de Saúl, el rey anterior. Protegerlo, esconderlo en su casa, era jugársela a la grande. David, el nuevo rey, podría haber pensado que era un traidor, que estaba armando un complot. Lo más fácil, lo más seguro para Maquir y su familia hubiera sido entregarlo y listo. Pero no lo hizo. Eligió ser leal a una promesa, eligió la gracia por encima de lo que le convenía. El punto clave es este. Maquir no era leal a un bando político, era leal a la gracia. Era un verdadero canal de bondad. Y esto nos muestra de una forma increíble cómo funciona la gracia. No se queda quieta. Años más tarde, cuando David estaba en su peor momento, escapando de su propio hijo Absalón, ¿quién aparece para darle una mano? El mismo Maquir. La gracia que uno da, de alguna manera, siempre vuelve. Maquir nos enseña a hacer ese canal, sin importar lo que nos cueste. Y así llegamos al último eslabón de esta cadena, Mefiboset. Y su historia, en el fondo, es nuestra historia. Es la historia de aprender a aceptar una gracia que, en lo más profundo, sentimos que no nos merecemos para nada. La vida de Mefiboset está marcada por el número 2. A los 5 años, en medio de una huida desesperada, a su niñera se le cae y queda lisiado de ambas piernas.
En esa cultura, esto no era solo un problema físico, era una marca social, un recordatorio constante de que estaba roto, de que algo andaba mal con él. Pero lo más roto lo tenía adentro. Escuchen cómo se describe a sí mismo cuando está frente al rey David. No dice soy un perro, dice soy un perro muerto. Es la expresión más extrema de inutilidad, de no valer nada. Él no puede entender por qué el rey y el tipo más poderoso del reino se está fijando en él. La imagen que tiene de sí mismo le impide procesar la gracia. Y sin embargo, a pesar de cómo se veía él, a pesar de su pasado o de su condición, David lo levanta, lo saca del olvido y lo sienta en su propia mesa, como si fuera uno más de sus hijos. Este es el milagro de la gracia. Es una transformación que Mefiboset jamás podría haber logrado solo. De ser un exiliado o un perro muerto, pasa a ser un hijo con todos los honores. ¿Y qué tuvo que hacer Mefiboset para que todo esto pasara? Nada, absolutamente nada, más que decir que sí, aceptar. Y esto nos lleva a una definición muy simple pero muy profunda de lo que es la fe. A veces pensamos que la fe es llegar a un nivel de espiritualidad muy alto, pero no, la fe es simplemente el acto de aceptar el regalo. Es Mefiboset aceptando la oferta increíble de David. Es aceptar el amor de Dios, incluso cuando nos sentimos como perros muertos y creemos que no hay forma de que nos lo merezcamos. Entonces, ¿para qué nos sirve hoy esta historia de hace miles de años? Porque nos muestra el modelo del reino de Dios. Un reino que no se basa en el poder o en el mérito, sino que está completamente empapado de gracia. Una gracia que se va pasando de una persona a otra y que llega hasta nosotros hoy. Esta historia nos deja 3 roles, 3 acciones fundamentales en las que podemos vernos reflejados. Primero, ser como David, parar un poco, mirar para atrás y acordarse con gratitud de toda la gracia que recibimos. Segundo, ser como Maquir, convertirnos en ese canal, ese eslabón que sigue pasando la gracia a otros, incluso cuando nos cueste. Y tercero, ser como Mefiboset, aprender a aceptar la gracia, a dejar de lado esa idea de que tenemos que ganárnosla y simplemente recibir el regalo. Y esta es la reflexión final, ¿no? Porque esta cadena no es una historia vieja, está activa ahora mismo. Cada día tenemos la oportunidad de jugar uno de estos papeles. La pregunta entonces que queda flotando en el aire es, hoy, en este momento de la vida, con la gente que tenemos al lado, ¿qué eslabón de la cadena nos toca hacer?